Vamos a comenzar con este informe. Realmente nosotros hemos pasado por varias cosas y durante esta conferencia Tirano realmente hemos invertido mucho tiempo en testificar, en que cada nación dé un informe, en que cada persona diga verdaderamente lo que ha pasado con su vida, con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Se ha pasado mucho tiempo haciendo esto, pero ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a entender? ¿Qué es lo que por qué nosotros estamos pasando con tanto testimonio? Realmente es que Dios se encuentra haciendo la evangelización mundial. Y quiero repetir esto, por si no me escucharon. Dios se encuentra haciendo la evangelización mundial. Ustedes han escuchado de la historia de este pastor que mientras pastoreaba lobos se aburría y le gustaba llamar a las personas del pueblo diciendo que había venido un lobo, pero realmente no había venido. Y entonces las personas le creían a la primera y a la segunda le creían, pero cuando verdaderamente vino el lobo, ya no le creyeron a este pastor. Y bien, creo que algo así ha pasado con nuestros corazones. Una y otra vez nos han dicho que la obra de Dios ha empezado. Una y otra vez se nos ha proclamado que nuestra región o nuestro centro o que nosotros íbamos a ser aquellos que iniciasen Ese evangelio es suficiente para salvar a las naciones con el evangelismo de la Biblia. Y fue por fe que el equipo coreano oró al principio y entonces en ese momento se entró a Estados Unidos, que en ese momento se consideraba la Roma de nuestra época. Y nosotros pensábamos, si se evangeliza a Estados Unidos y si se encuentran a los dignos de Estados Unidos, entonces ellos se van a dispersar a las naciones. Porque nosotros vemos en la Biblia, vemos que ocurre que Lidia, una mujer, ella salva a toda su región. Jasón salva a toda su región. Priscila y Aquila salvan a toda su región. El eunuco etíope salva a todo su país. La mujer samaritana salva a toda su ciudad. Y nosotros creímos, verdaderamente la Biblia nos está diciendo, con uno basta, con uno que entienda el evangelio basta. Eso es lo que se creyó al entrar a Estados Unidos. Y se hicieron muchos intentos, se hizo mucho ayuno para ver en dónde se va a entrar. Estados Unidos es un lugar enorme. ¿A qué estado vamos a entrar primero? Recibimos la guía de Dios y en ese momento los pastores oraron, un equipo oró, ayunó durante unos días para recibir la guía de Dios y ellos anotaron una lista de qué lugar había que entrar primero. Y entonces el primero de ellos, el que estaba en todas las listas, era Florida. Y entonces está bien, entramos a Florida y vamos a entrar a las ciudades más importantes para hallar quién es el digno, quién es la persona que va a salvar a toda Florida. Y quiero reiterar una cosa, no se trata de una buena reacción, no se trata de que a la gente le guste, no se trata de que las personas digan, sí, esta es la palabra correcta. Lo que se está haciendo aquí es buscar al digno, a la persona que va a terminar salvando a toda su región. Por eso, aunque haya mucha gente, no nos conmovemos. Aunque haya poca gente, no nos decepcionamos, porque realmente al que se busca
es a esta Lidia. Realmente el que se busca es esta Jasón, el que se busca es esta Priscila y Aquila. Y entonces entró a Miami por primera vez y no se conocía a nadie. Y entonces, ¿qué se hizo? Se compartió el evangelio en los lugares en donde se podía encontrar a esta gente. Se entraron a los centros comerciales a evangelizar, se entraron a las iglesias a evangelizar, a lugares en donde había personas ricas a evangelizar, a las universidades, a todo lugar en donde nosotros podíamos hallar al digno. ¿Quién es la persona que va a salvar a Miami? ¿Quién es la persona que va a ser lo suficientemente movida por este evangelio, que va a tener la conclusión en este evangelio? Muchos aceptaron. Muchas personas reaccionaron bien, muchas personas decían, este es el mensaje, pero que fuera el digno de esa región, que fuera la persona que verdaderamente fuese a salvar a esa región, era una historia distinta. Y entonces, dentro de todo el proceso, se halló un dato, que verdaderamente había más de 1 millón de cubanos en Miami. Y entonces se dijo, bueno, se entran a las iglesias de Cuba entonces, solo que no hay iglesias cubanas en Miami, son iglesias latinoamericanas. Y entonces se entró con una organización que ayuda a Cuba, y esta persona que estaba al cargo de la organización, aunque verdaderamente lo recibió, aunque dijo esto es lo correcto, realmente la secretaria fue la que fue conmovida. Y ella dijo, yo los conecto con mi pastor, porque mi pastor estaba predicando que nosotros estamos perdiendo el evangelismo, que no estamos haciendo la obra de Dios. Por eso, por favor, vayan y hablen con él, creo que podrán obtener algo. Y este pastor realmente dijo, vamos a examinar el mensaje, vamos a ver de qué se trata esto. Yo estoy a cargo de una gran iglesia, yo soy una persona que tiene una posición en Miami, por eso no puedo dejar entrar las cosas fácilmente, tengo que examinarlos para asegurarme de que sea un mensaje correcto. Y así pasó el tiempo. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Se entró 4 veces a esta misma iglesia para ayudar a este pastor. Y los miembros que no podían evangelizar, estos miembros que verdaderamente eran impotentes en el campo, que nunca habían salido, que no podían repartir ni un folleto, empezaron a ver obras de evangelismo. Y este pastor dijo 3 cosas. Me impresiona lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque su evangelio es el correcto, su evangelismo es el que está en la Biblia, y la forma que ustedes tienen para servir, para hacer la evangelización mundial, verdaderamente me asombra. Y este pastor nos abrió puertas. Este pastor que nunca habíamos conocido antes nos abrió puertas, y fuimos a León, México, y el pastor Roberto Cetina ya les contó esta versión de lo que ocurrió en México. Se entró a México y también verdaderamente se empezó a despertar un movimiento allí. Y otra de las cosas que ocurrió con este pastor fue que él nos dijo, hay un pastor de mi tierra natal, Guatemala, que yo les quiero presentar, él es el hombre ideal para la evangelización mundial. Y él nos presenta con el pastor Lenín, que hoy está presente. ¿Y qué pasa? Cuando estos pastores reciben el evangelio, verdaderamente ellos estaban buscando la guía de Dios, estaban ante el Señor verdaderamente postrados, diciendo, ¿qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Cuál es tu voluntad? Revélanos tu voluntad. Y en esto Dios permitió el encuentro, y no porque nosotros fuéramos buenos, no porque nosotros somos destacantes, sino porque Dios nos permitió el evangelio de la Biblia y nos permitió saber cuál es la obra que se está desempeñando. Entonces el pastor de Guatemala, el pastor Lenín, ¿qué es lo que hizo? Nos abrió una puerta. ¿Para dónde? Para Nicaragua. ¿Para dónde? Para El Salvador. Y se encontró aquí en Nicaragua a una persona digna. Hoy no está con nosotros, pero este pastor, realmente nosotros recorrimos una semana a Nicaragua, en varias regiones, entramos a una jungla, entramos a varias iglesias, y las personas recibían bien y decían, sí, Jesús es de Cristo, y qué bueno el evangelismo, pero realmente no eran las personas que iban a salvar a su país. No se daban cuenta de que esto era para salvar al mundo. Pero una persona al final, un abogado, se llama Aníbal, él en 30 minutos escuchó este mensaje y dijo, yo he levantado iglesias en mi tiempo, yo he sido plantador de iglesias, yo he sido predicador, yo he ayudado mucho a la obra, pero siempre algo me faltaba, y yo sé que es esto, que el evangelio que Jesús es el Cristo no estaba en mi vida. Vengan por favor, ¿cuándo vienen? Y entonces a través de este pastor se empezó a desplazar una obra en Nicaragua enorme, una obra que verdaderamente reunía pastores, y pastores que verdaderamente estaban desesperados por buscar la voluntad de Dios, por verdaderamente no solo hacer un evangelismo, no solamente hacer una obra más, no solamente aumentar el número de los congregantes, sino verdaderamente buscando la obra de Dios.
Y entonces, ¿qué es lo que nos decía uno de estos pastores? Hugo, este pastor era un líder de lo que era una asociación de pastores, y él decía: yo venía orando para que Dios me mostrara el camino, yo venía orando para que Dios moviera Nicaragua, y yo sé que verdaderamente solo con este evangelio se salva Nicaragua. Y entonces este equipo se empezó a mover. ¿Y qué es lo que pasó? Se encontraron más dignos y más dignos. Un pastor de ellos, Alon, es un pastor que este pastor Aníbal tenía como discípulo, pero él, a pesar de ser un profesor de seminario, decía: yo nunca había enseñado esto. Yo reconozco que aunque lo vi en la Biblia, realmente yo no me di cuenta de qué es este evangelio. Yo no me di cuenta de que esto es la obra de Dios para salvar al mundo. Y este equipo se está moviendo ahora en Nicaragua para salvar a toda Nicaragua, aunque no tengan recursos, aunque verdaderamente hay mucho que les falta. Ellos están moviéndose para esta obra. El pastor Lenín también nos abrió la puerta para El Salvador, y aquí nosotros entramos hasta 3 veces. Primeramente entramos con una gran campaña, se podría decir, porque fuimos conectados con un pastor que tiene una iglesia grande, que tiene un programa de televisión, y nosotros hicimos muchas entrevistas. Entramos con líderes muy grandes, entramos a asambleas muy grandes, fuimos a la televisión y a la radio, y uno normalmente piensa que esto es la señal de una obra exitosa, pero nuestro enfoque no era este. El enfoque de la Biblia no es la multitud, no es simplemente anunciar, es buscar quién es la persona que va a salvar esta región. Y a pesar de que muchos respondían bien, a pesar de que muchos se emocionaban en el momento, no había una persona que iba a salvar a todo El Salvador. Y hasta la tercera oportunidad nosotros nos encontramos con una pastora que se llama Mabel, y esta pastora dijo: verdaderamente yo nunca había entendido que Jesús es el Cristo, y ahora yo sé que en este país lleno de violencia, yo sé que en este país lleno de delito y lleno de maras, verdaderamente, aunque esté repleto de cristianos, yo sé por qué hemos fracasado. Yo sé por qué, aunque hayan tantos cristianos, yo sé por qué no cambia nuestra nación. Es que hemos perdido el núcleo de la Biblia. Hemos perdido lo que significa ser un cristiano. Para ella no era un mensaje bonito, para ella no era una motivación para el evangelismo, era verdaderamente el inicio del cambio de Salvador. Y entonces ella se empezó a mover también en todo El Salvador, buscando a los dignos, y se fueron, encontraron pastores, en su mayoría jóvenes, que ahora ellos están prendidos con este evangelio, evangelizando a las universidades, proclamando el verdadero evangelio, y se proyecta verdaderamente llegar a todo El Salvador a encontrar un digno en cada departamento, y se está moviendo de esta manera. Hace poco verdaderamente uno de estos pastores nos envió un informe de lo que están haciendo, y ellos se están moviendo verdaderamente en varias regiones, en la región occidente, en la región centro, y están incluso jóvenes hablando con los pastores, y se dan cuenta, los pastores hasta ahora han venido entreteniendo a mucha gente, hasta ahora han venido hablando de la Biblia, pero han perdido el pacto de que el Señor viene pronto. Han perdido el pacto de que la evangelización mundial no es para llenar una iglesia, es verdaderamente para que todos se arrepientan y lleguen al Señor. Eso es lo que ha pasado en El Salvador. ¿Y qué es lo que pasó después? Entonces se conectó Costa Rica y Panamá. Y Costa Rica es un caso curioso, porque aunque entramos y muchas personas respondieron bien, aunque habían personas que lloraban y decían: esto me cayó como una bomba, y yo voy a predicar que Jesús es el Cristo, y yo voy a hacer un movimiento a nivel nacional, al final realmente no lo hicieron. Aunque en ese momento se emocionaron, aunque en ese momento habían recibido un poco de luz, verdaderamente no se dieron cuenta de la obra de Dios que está pasando ahora. En Panamá fue lo mismo. En Panamá se conectó con una conferencia de alrededor de unos 300 pastores. Habían 500 participantes en ese lugar, y todos respondían con un amén, con un aleluya, y la gente se emocionaba. Pero ¿qué pasaba? Ni uno se daba cuenta del evangelio de la Biblia. Eso ya lo hemos venido predicando. Yo predico algo similar, muy cristocéntrico. Y sí, hay que hacer el evangelismo. Qué bueno que nos vienen a motivar a hacer el evangelismo, y sí, vamos a darle duro. Pero ni una persona pensaba que esta era la clave para la salvación de Panamá. Y entonces entramos unas 2 veces, y ese fue el resultado. Muchas personas decían: sí, pero es difícil, sí, este mensaje es correcto, pero nuestra situación, pero nuestro ambiente. Entonces no estaban creyendo en el mensaje que puede salvar el mundo. Pero en esta ocasión, antes de venir
aquí. Nosotros entramos a Panamá y el pastor Alex les contó un poco de cómo él fue a las iglesias a poder compartir, pero realmente en esta ocasión hallamos a 2 pastores que tienen mucho potencial. Reaccionaron bien al evangelio de la Biblia. Realmente dicen: ahora me doy cuenta de que todo lo que yo he venido enseñando, yo sé por qué estaba cansado, yo sé por qué mi ministerio ahora me costaba. Cuando iba a la iglesia que era nuestra, realmente era una obligación, porque hasta la gente se estaba muriendo y yo misma me estaba muriendo, confesaba una pastora. Pero realmente ellos han entendido este mensaje. Ahora queda por ver: ¿serán ellos los que van a salvar a Panamá? ¿Será ellos los que van a creer en esta verdad? ¿O habrá sido un mensaje pasajero? Un mensaje que en algún momento me dio fuerzas, un mensaje que en algún momento me dio ánimos, pero no profundicé en él. Así que en Panamá eso está ocurriendo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Algunas personas de El Salvador, cuando habíamos entrado por una segunda vez, nos conectaron con una persona de Colombia. Y entonces nosotros entramos a Colombia a ciegas, solo confiando en estas personas que nos habían conectado, porque ellos habían recibido el evangelio bien. Y entonces entramos a una ciudad pequeña, no a Bogotá, no a Medellín, a una ciudad que se llama Yopal. Y realmente aquí había una persona que nosotros nos encontramos y era nuestra primera impresión no fue muy buena de él, porque andaba en un muy mal genio, porque habían cosas que no se habían arreglado. Pero este pastor, en 30 minutos de escuchar el mensaje, porque nosotros fuimos a una radio originalmente la intención era anunciar el evento que se iba a hacer, que vienen unos coreanos, que sí, vamos a hacer el evento, pero en ese momento se aprovechó para predicar el evangelio de la Biblia, diciendo: el mayor pecado que puede cometer un pastor es estar en el púlpito y no hablar del evangelio de la Biblia. Y este pastor, aunque parecía que no estaba escuchando, luego vino con nosotros y nos dijo: si este mensaje no salva al mundo, nada puede salvar el mundo. Este mensaje es el verdadero. Y entonces este pastor, aunque parecía de muy mal genio, aunque parecía de muy mala gana, verdaderamente él cambió completamente en ese momento. Y los hermanos de Yopal no me dejan mentir, en ese momento verdaderamente cambió la dirección de este pastor. Él se llama Enrique Bermúdez, y él fue un hombre de gran trayectoria. Fundó en 6 países un seminario teológico. Él fundó alrededor de 500 iglesias en toda Colombia, pero él se daba cuenta: todo lo que he venido haciendo, yo me arrepiento ante el Señor, porque me doy cuenta que este mensaje es el que yo tenía que predicar, que este mensaje es el que verdaderamente salva, y que si yo no prediqué este mensaje verdaderamente, yo fui anatema. Esto es algo que ocurrió. Y entonces desde Colombia ellos empezaron a mover. Los hermanos de Colombia no han dicho mucho de lo que ellos han hecho realmente, pero ellos empezaron a mover de ciudad en ciudad. Ellos empezaron a buscar contacto por contacto, compartirle a toda persona que se encontraba, y entonces realmente se conectaron con varios países. Regresando un poco a América del Norte, al escuchar muchas cosas de las que habían pasado, entonces este líder de la organización cubana dijo: verdaderamente me gustaría que entren, para que puedan entrar a República Dominicana, y así llamamos a los cubanos: si ustedes los entrenan, por favor, ustedes les comparten el mensaje, por favor, pero ustedes no pueden ir a Cuba porque se necesita de una visa religiosa para predicar allá, así que vayan y por favor compartan allá con algunos líderes de Cuba. Y está bien, se pagó el pasaje de todos estos hermanos de Cuba y se fue a República Dominicana. Y entonces solo un pastor, aunque se compartió una semana entera, estando como en un retiro, un pastor dijo algo muy cierto: Cuba en este momento se está avivando, Cuba en este momento está teniendo un crecimiento, pero esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque se están avivando con un evangelio que no es el correcto, no es el de la Biblia. Por favor, entren a Cuba. Y confiando en este pastor fuimos a Cuba, y fue lo mismo que El Salvador. La primera vez nos encontró una persona que fuera a salvar a toda Cuba. La segunda vez nos encontramos con un misionero muy ávido, verdaderamente, que tenía un gran corazón para salvar a Cuba, y lo fuimos a ayudar. Y a la tercera vez, cuando pensamos que era nuestra última vez, nos encontramos con un pastor que nos dijo: yo quiero estar en la evangelización mundial. Me acuerdo de ese momento, y él salía llorando ante sus 2 copastores, estaba derramando lágrimas y decía: yo me siento como un anatema, porque yo había predicado a Jesús como el Salvador, como el Señor,
pero nunca le prediqué como el Cristo. Yo me siento como uno de estos soldados que clavaron a Jesús en la cruz. Y entonces verdaderamente, ¿qué es lo que empezó a hacer? Él se movió para salvar a toda Cuba. Algo de lo que escuchamos ayer, ¿verdad? Verdaderamente Cuba está volteada. Y vamos a hablar un poco de esto. Pero realmente así que nos conectó Estados Unidos con Cuba y también con Guatemala. Pero también Estados Unidos nos abrió la puerta para que nosotros pudiésemos ir a Argentina y a Chile. Uno de los pastores de Estados Unidos, que se apellida Ramírez, cuando escuchó el evangelio dijo: verdaderamente ahora yo sé por qué en la antigüedad, cuando yo escuchaba de Cristo, verdaderamente yo sentía vida, pero cuando yo me volví pastor yo lo fui perdiendo y yo le robé el lugar a Cristo. Ahora yo sé que Argentina se tiene que salvar con este evangelio. Y este pastor es un pastor que de salud quizás no está óptimo, quizás de edad ya está avanzado, pero él dijo: yo en lo que me quede de tiempo, yo quiero salvar a mi Argentina. Y entonces él nos abrió la puerta a Argentina, aunque verdaderamente se incomode en moverse, aunque verdaderamente a él verdaderamente no tiene muchas facilidades, pero él fue a Argentina y abrió la puerta. Y entonces, ¿cuál era nuestro objetivo cuando fuimos a Argentina? ¿Dónde está el digno que va a salvar a Argentina? ¿Quién es esta Lidia? ¿Quién es esta Priscila? ¿Quién es este Jasón? Ese es el objetivo, porque sabemos que estando esta persona salva a toda Argentina. Y entonces fuimos a Argentina y fuimos a un lugar que se llama Mendoza. Y en ese lugar, Mendoza, compartimos el evangelio. Pero no fue una persona netamente argentina la que nos escuchó, sino fue un boliviano. Y él vino aquí a dar el testimonio. Y él dijo: verdaderamente este evangelio es el que me faltaba. Otro boliviano, el pastor Ángel, fue quien también reaccionó. Y él lloraba y lloraba. Y él decía: yo he predicado mentira. Yo he predicado mentira porque con este evangelio no se han salvado las personas a mi alrededor. Argentina no se ha salvado con el evangelio que hemos venido predicando. Entonces hemos predicado mentira. Por eso ahora voy a predicar la verdad de que Jesús es el Cristo. Y estos dos hombres formaron la puerta para Bolivia. También estos dos hombres nos acompañaron para Chile, junto con otro pastor de una región que se llama San Juan. Y verdaderamente al ir a Chile, también por otro pastor de Estados Unidos, nosotros nos dimos cuenta de que verdaderamente, aunque en Chile hay un pastorado muy fuerte, y aunque verdaderamente hay obispos y aunque hay una jerarquía, nosotros buscábamos no una posición grande, no buscábamos a un hombre de poder, buscábamos quién es el hombre que verdaderamente va a salvar Chile. Y entonces nos encontramos con varios pastores. Uno de ellos nos compartía: verdaderamente, aunque yo he estado entrenando toda mi vida para compartir el evangelio, aunque yo me metí al seminario para compartir el evangelio, ahora yo me doy cuenta de lo que ha permanecido en mi cabeza solo ha sido teoría, ha sido algo que no me ha servido, y más me he ido alejando del evangelio que en algún momento añoré predicar. Pero ahora hoy yo me recupero y ahora yo dejo todo eso y yo voy a predicar que Jesús es el Cristo. Y estos hombres están salvando a Chile ahora. Otro pastor me decía: verdaderamente el evangelio que Jesús es el Cristo, yo aunque he leído la Biblia no lo veía, y ahora yo en mi iglesia vamos a predicar este evangelio. Y entonces estos hombres ahora se están moviendo para salvar a Chile. Y había otro pastor que venía de visitante y había llegado con un pastor brasileño que era su amigo, y ese pastor decía: yo me doy cuenta de que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Hoy yo me doy cuenta y ahora yo quiero regresar a España para salvar a mi España. Y no solo España, sino quiero salvar más que a España, a Pakistán. Un hombre de Pakistán que vivía en España llegó por un amigo brasileño a Chile a escuchar el evangelio de la Biblia. Parece insólito, pero verdaderamente Dios está hallando el digno verdaderamente en cada región. Y así un digno haya un digno, y ese digno haya otro digno, y entonces cada digno no solamente haya digno, sino también se encuentra salvando a cada una de sus regiones. Entonces toda Latinoamérica ahora está siendo alcanzada. Aunque nosotros pensamos que era Estados Unidos, al principio Dios nos guió a Latinoamérica. Y verdaderamente Dios lo hizo por un propósito, porque verdaderamente Latinoamérica va a ser el primer continente que va a tener esta evidencia, y con esta evidencia ya se abrieron otros continentes. Quiero que se den cuenta de algo: en ningún momento fue por nuestra elocuencia, en ningún momento esto fue por nuestro esfuerzo, en ningún momento esto fue por alguna obra humana. Dios ha venido abriendo Latinoamérica. Dios ha hecho sonar la trompeta en toda Latinoamérica. Dios ha venido despertando al digno de cada nación para salvar a su nación. Y Venezuela hoy está en este tiempo.
Y nosotros entendemos una cosa. Entendemos que solo aquella persona cuyo fundamento sea Cristo es la persona que se va a levantar. Hemos visto que verdaderamente muchos se han levantado, pero han perdido el fundamento que Jesús es el Cristo. No han podido profundizar y se han ido. Y verdaderamente estas personas tampoco han hecho una cosa, no se han dado cuenta del movimiento de Dios en el que estamos, en verdaderamente el mover de Dios en el que estamos. Quizás están como este pastor que estaba escuchando constantemente, viene el lobo, y cuando vino el lobo realmente no se dieron cuenta. Pero hoy nos debemos de dar cuenta, el mover de Dios está en este momento. Y yo les quiero compartir un par de cosas. Nosotros sabemos que hay que encontrar al digno. ¿Por qué? Porque este digno es el que va a salvar a toda su región. Lo hemos comprobado a través de los varios países. Y este digno no solamente va a salvar a toda su región, sino este digno también tiene que ir junto con otros dignos al mundo. Nos hemos dado cuenta de esto. Sabemos que el evangelismo no se trata de seguir el liderazgo de una persona. ¿Cuántas organizaciones grandes han caído después de que su líder se ha hallado en pecado o de que se ha muerto? La dirección de esta organización se ha tergiversado grandemente. La evangelización mundial no se trata de seguir a una persona, a un hombre, sino se trata de que todos nos levantemos como el cuerpo de Cristo y que nuestra cabeza sea solamente a Él y nosotros podamos irnos ayudando con esto. Así que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Todos tenemos que verdaderamente avanzar. Todos tenemos algo de aprender que el otro. El evangelismo que Dios ha hecho en Colombia es diferente al que ha hecho en Guatemala, y el que ha hecho en Guatemala es diferente al de El Salvador, y el de Venezuela también es diferente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos uno del otro, nos damos cuenta no solamente que Dios está obrando maravillosamente, sino que Dios nos está hablando a través del evangelismo del otro para que nosotros podamos salvar a nuestro mismo país. Por eso es que dimos estos informes, para que nos diésemos cuenta, no solo, qué bonita esa obra, sí, cómo Dios obró, ¿verdad? Qué bonito, ahora yo lo voy a hacer en mi región. No es eso, sino que nos demos cuenta de que Dios está moviendo todo esto. Y entonces supimos que eran importantes tres cosas. Supimos que para llevar a cabo realmente la evangelización mundial en esos días se necesitaban de tres cosas, y orando nosotros hemos venido desarrollando tres eventos, y este año ha sido el primer año en donde estas reuniones se han llevado a cabo. Y primero me gustaría enseñarles un video de la cumbre en Guatemala. Después de ver el video se los voy a explicar. Por favor, todos fijémonos en el video. Tenemos volumen, ¿verdad? Ella fue impactada tremendamente en su vida. Dios, el Espíritu Santo le
fue aclarando los puntos que estábamos tratando con ella, y ahora ha sido parte fundamental que ya se pueda compartir hasta al estado de Hidalgo y al estado de Guerrero, allá en México, y está ahorita empezando a trabajar movimientos de la palabra con jóvenes en otras ciudades. Cuando termina el servicio de reunión, después de que termine el servicio de iglesia, lo reunimos, comemos y ahí salimos a los padres, el mismo domingo, a la evangelizar. Eso nos lo enseñó María Cosa, porque ella dice que los domingos es cuando la gente se los padres, es cuando tenemos que ir a evangelizar. Entonces los días domingos, cuando termina el servicio, salimos a evangelizar. Vamos a la iglesia y nos vamos. Estamos tomados prácticamente por ellos. Ellos mandan a que si usted puede entrar a esta colonia o no puede entrar. Estamos viviendo una peculiaridad en mi país, porque hoy por hoy la iglesia está encuadrada por los bienes de León. ¿Dónde está que la iglesia, aquella que el Señor Jesús dijo, que sobre este fundamento edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella? Pero hoy por hoy en mi nación, el infierno, las tinieblas han prevalecido contra la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos el fundamento, porque tenemos cualquier buena noticia, pero no la buena noticia que Jesús es el Cristo. Y ese evangelio no quiero que se predique. Ellos nos afana, Satanás nos afana porque hacemos juntos, nos abracemos, que cantemos, que tengamos salsos de cantar, de danzar, que hagamos mirar, no importa eso, pero más Dios se ríe de todo eso. ¿Sí? De verdad me preocupa seriamente cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio. Porque Jesús se fue. Ahí empieza el problema. Mientras que tú no seas claro, la trompeta no sea clara en ese sentido, tú estás feliz, nadie te molesta, pero el día que te trate aclarar el sonido de la trompeta, entonces ese día Satanás te va a salir más.
me gustaría explicar un poco por qué se hizo la cumbre. La cumbre es verdaderamente para poder reunir las respuestas de cada país. Aquí se reunieron principalmente los representantes de cada país, los pastores que están al frente de cada país. Y como ustedes vieron durante los mensajes, cada pastor está hablando de la situación de su país, cómo se está moviendo en su país. Y me gustaría darles como un ejemplo. ¿Qué pasa si verdaderamente se reúnen los mejores vendedores? Y los mejores vendedores se reúnen y cada uno empieza a hablar de cómo cada quien actúa y cómo cada quien hace las cosas. Entonces cada persona es beneficiada en esto, pero nuestro objetivo no simplemente es que se pueda hacer un mejor evangelismo, sino que verdaderamente pensemos juntos, que oremos juntos, que viendo las señales de Dios en cada país podamos nosotros pensar juntos y planear juntos qué es lo más efectivo, qué es lo más beneficioso para la evangelización de toda Latinoamérica y el mundo. Y aquí ustedes vieron que se reunieron varios países, pero no es por la gana de reunirnos, es que estos países, estas reuniones funcionan para que cada país pueda reunir las respuestas y que se pueda llevar las respuestas a cada uno de sus países y que avance la evangelización de cada uno de estos países. Entonces aquí han visto un poco de lo que es la cumbre. Y entonces esto es una de las primeras cosas que nosotros hemos visto necesarias para que se cumpla la evangelización mundial y que hemos dado como desafío este año. Ahora bien, la segunda cosa, la evangelización a nivel nacional en un país. Cuando verdaderamente se está listo para que en un país se pueda entrar a cada una de las provincias o departamentos o regiones, entonces verdaderamente cuando todas estas puertas están abiertas, ¿qué es lo que se hace? Que se puedan reunir los discípulos de cada continente y que se puedan reunir las personas para entrar simultáneamente a todas esas puertas y buscar rápidamente quién es el digno de cada región, quién es el digno de cada departamento, para que se levante un sistema para que se pueda evangelizar a todo el país simultáneamente. Es decir, no es simplemente algo para un beneficio de una iglesia, no es simplemente para ayudar al evangelismo, ahora es que cada persona que está experimentando la obra de Dios pueda hacer esta obra en cada país para ir salvando a cada país. Y me gustaría que nosotros pudiésemos ver un video, de lo que este año se hizo en Cuba con este propósito. ¿Todos alcanzan a leer? Arnold Chiriaco Lara, director de evangelismo de la denominación Nazarena, recibió este evangelio como respuesta de su vida. A pesar de su historial de levantar muchas iglesias, confesó que su predicación no había sido el evangelio de la Biblia. Después de esta confesión, compartimos con el pastor Arnold que la evangelización mundial debía ocurrir en nuestros días y que se debía levantar como estandarte para salvar a toda Cuba. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente, había predicado Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar y que podemos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. El pastor Arnold nos informó de lo que había acontecido después de nuestra partida. Inició el evangelismo de la Biblia en su iglesia, que desarrolló cerca de 50 movimientos de la palabra, abriendo más de 20 iglesias e influenciando a más de 500 personas. Adicionalmente, el pastor Arnold compartió el evangelio de la Biblia con miembros de 21 denominaciones e invitó a una conferencia a aquellos que habían recibido esto como respuesta. Todos los invitados fueron cambiados profundamente con este evangelio y en una reunión final
el grupo acordó iniciar verdaderamente el evangelismo de toda Cuba. Cuba cuenta con 16 provincias, en las cuales el pastor Arnold buscó a los directores eclesiásticos para buscar a los discípulos que recibían el evangelio. Con esa base, se planeó buscar a los encargados para evangelizar a toda Cuba. Se planeó entrar a Cuba con los discípulos de toda Latinoamérica para tocar a cada provincia y encontrar un grupo de dignos en cada una. Sin embargo, el gobierno cubano presentó un cambio en el plan original de recorrer todas las provincias, por lo que solamente se permitió la movilización en el occidente del país. Por lo tanto, las personas de Cuba Oriental interesadas en el Evangelio se transportaron 13 horas para la capital, Habana. Una vez en La Habana, se desarrollaron conferencias para buscar al digno. Para nuestra vida. Amén. Aleluya. Jesús. Muchos eran conmovidos por el mensaje puro de la Biblia y mostraban una reacción favorable a toda la palabra predicada por los discípulos de Latinoamérica. Sin embargo, el interés del grupo no era solamente una buena asistencia, sino personas que realmente quisiesen salvar a Cuba con este evangelio de la Biblia. Debido a la abundancia de participantes, cada pastor latinoamericano se encontró con los creyentes que mostraban mayor interés para escuchar a cada persona y discernir si era una persona preparada por Dios para esta tarea. Sí, esta es una revelación que viene a nuestra vida y por tanto tenemos que enseñarle a las personas lo que significa. Cuando la persona entiende. ¿Por qué razón? Esta búsqueda se extendió por cada una de las regiones de Cuba, siempre teniendo la mirada en la persona que salvaría a Cuba. En cada región, los discípulos que habrían de encargarse de la evangelización de su región reaccionaron fuertemente al Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero necesita conocer a ese gran Jesús, el Cristo. Para llevar la palabra en su iglesia. Porque antes yo caminaba a la montaña, ahora que tengo la revelación, ahora que tengo la palabra, yo voy a morir por Jesús en Cristo. A mí me van a crucificar. Porque tengo que predicar Jesús es el Cristo. Realmente, ok. Quiero explicar un poco lo que acaban de ver. El equipo cubano ayer les dio el informe de lo que se está haciendo en Cuba. Antes de eso, el pastor Arnold, que fue una persona que se encontró, este pastor recibiendo el evangelio que Jesús es el Cristo, se dio cuenta de que este evangelio, si es con este evangelio, realmente se puede salvar a Cuba. Y entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él se movió a buscar a cada una de las regiones quién es verdaderamente la persona digna, aunque pudiese ser que no tuviera una posición, o aunque pudiese ser que esta persona no tuviera nada, pero si era la persona que verdaderamente iba a salvar esa región, se le ayudaba con el evangelio a profundizar en el evangelio para que salvase a toda esta región.
Y aquí nosotros entramos personas de varias naciones para poder ayudar en esta tarea de compartir conferencias. El objetivo, no es hacerle una conferencia, no es que se reúnan muchos, sino que verdaderamente a través de esta conferencia descubrir quién verdaderamente es el que va a salvar a su región, quién va a salvar a su país. Y entonces aquí en las 16 provincias de Cuba, cada una de ellas fueron tocadas y se levantaron personas responsables de salvar a cada una de sus regiones. Ayer ustedes escucharon a 6 de ellos que verdaderamente están haciendo esta obra en Cuba. Así que esta obra de evangelización mundial no se limita simplemente a una región o a una iglesia, sino que es para salvar verdaderamente a un país y a cada uno de los continentes que están aquí, porque si es con el evangelio de la Biblia y si es con el evangelismo de la Biblia, verdaderamente se puede hacer la evangelización mundial. Por último, ahora les vamos a enseñar un poco de lo que ocurrió en Pakistán. En Pakistán, yo les quiero decir algo, esta puerta fue abierta muy inesperadamente. En Chile, como les había contado, llegó un pastor pakistaní, pero este pastor verdaderamente fue impactado por el evangelio y él nos abrió la puerta a Pakistán. Pakistán es una nación islámica y muchas personas piensan que ellos van a ser el fin del mundo. Muchas personas piensan que ellos van a ser los últimos en ser evangelizados, pero el Señor tiene tanta prisa, el Señor se está moviendo con tanta exactitud que Dios está abriendo estas puertas de forma muy grande. Y me gustaría que viésemos un poco el video antes de seguir explicando más. Fue a través del pastor Salim, encontrado en Chile. Este pastor confesó que quería compartir el evangelio que Jesús es el Cristo por todo su país. 이 진리 안에 Quiero llevar a España 이 진리를 스페인에 전달하고 y 싶습니다. más quiero llevar a Pakistán. 그리고 그것보다 더 파키스탄에게 Porque 전하고 Pakistán 싶습니다. tiene que conocer, 파키스탄이 이거를 알아야 됩니다. que Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도. Amén. 아멘. Pues muchas gracias. 감사합니다. Al entrar a Pakistán, el pastor nos esperaba con su equipo con un cartel que declaraba que Jesús es el Cristo. Aunque en este país es peligroso declarar una fe diferente a la fe islámica, ellos demostraban su ímpetu para declarar el mensaje firme de la Biblia que Jesús es el Cristo. Pakistán es un país muy pobre, en donde los cristianos se congregan en colonias para mantener su fe. La semana antes que llegamos había ocurrido un ataque islámico que hirió a más de 120 cristianos. A pesar del peligro, los cristianos no ceden ante la persecución. El primer día, el pastor Salim nos informó el ímpetu que tenía para compartir el evangelio no solamente en Pakistán, sino en todos los países en los que tiene una puerta. Acordamos una entrada a Dubái, India, Bangladesh y Tailandia en los primeros meses del año 2017 y a ciertos países europeos en el segundo semestre del mismo año. Empezamos la semana con puertas abiertas. Nos sorprendimos cuando vimos las iglesias de Pakistán, pues todos se juntan con extremo cuidado, pero cantan con una pasión similar a la gente latina. Siempre se debe de tener cuidado que no se junte un espía, por lo que en cada momento entregan sus vidas para rendir el culto a Dios. Compartimos en 3 ocasiones con las iglesias de Pakistán y notamos que las personas entendían el evangelio de una manera completamente diferente ahora que les era compartido el evangelio de la Biblia como tal. El pastor Salim compartía el evangelio de forma súbita, aunque era un idioma incomprensible para el equipo coreano. Entendimos que se estaba anunciando el evangelio único del reino a las personas. Nosotros estamos corriendo para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Amén. Para hacer la evangelización mundial se tiene que salvar el Islam también. Entonces, हमारी दुआ है कि इस्लाम के जो पुजारी हैं वो तब भी जिंदगी Y
Vimos el interés de algunos discípulos que expresaban su deseo por compartir este único evangelio de la Biblia. Estos discípulos habían recibido la palabra por el pastor Salim, quien hizo el movimiento de la palabra junto con ellos. Estos discípulos fueron invitados para conocer más a fondo el evangelio. Uno de ellos es Danish, quien ha compartido el evangelio ya con personas musulmanas, a pesar del peligro que esto conlleva. A pesar de una situación económica y familiar muy difícil, está dando su vida para poder compartir ahora la palabra correcta. Otro de ellos es Kashif, quien funge como coordinador de las iglesias del pastor Salim en Punjab. Es un discípulo muy honesto que, a pesar de su juventud, también está entrenando para poder servir la causa de la evangelización mundial. Esther es una joven maestra que ha recibido el evangelio de la Biblia directamente del pastor Salim. Ella escribió a mano cada uno de los versículos de las lecciones que el pastor Salim compartía con ella a través de videoconferencia, para poder organizar un libro, para poder anunciar de manera correcta el evangelio de la Biblia en toda Pakistán. También otros miembros de las iglesias reaccionaron favorablemente al mensaje del evangelio, compartiendo que aunque siempre anhelaron cumplir la voluntad de Dios, ahora es que ellos podían hallar cuál era la meta. Expresaron su interés en conocer más y más el evangelio de la Biblia y salvar a su país a través de la predicación que Jesús es el Cristo. Aunque no fueron hallados pastores numerosos, esta primera incursión a Pakistán marcó un hito fundamental para la evangelización mundial. Un discípulo encontrado en Chile ahora abre las puertas a Asia y a Europa, y también se encuentra salvando ahora mismo a varias naciones. Confirmamos que no es nuestra fuerza, sino el Espíritu de Dios quien abre las puertas a una velocidad tremenda. Así que Dios no solamente está haciendo esto por nosotros, sino que también Dios está abriendo las puertas a nivel mundial. Cuando nosotros imaginamos a un cristiano en un país islámico, nosotros imaginamos que ellos dan la vida, y realmente ellos lo dan. En cada momento ellos corren peligro de que haya un espía musulmán dentro de la congregación y que haya una bomba o que haya un incendio de parte de los musulmanes, y a pesar de esto ellos guardan la fe. Pero usted mira la fe que ellos tienen y verdaderamente uno se sorprende, porque aunque arriesgan su vida para poder mantener una fe cristiana, cuando uno ve los informes de lo que ellos creen o cuando uno habla con las personas, se dan cuenta, la fe de ellos tampoco es clara, tampoco tienen el evangelio de la Biblia. Pero también cuando a ellos se les está predicando el evangelio de la Biblia, se les nota una luz en los ojos y ellos dicen: verdaderamente esto es lo que yo requería, verdaderamente este es el evangelio de la Biblia, que no solamente me puede dar salvación, sino que también es capaz de salvar al mundo islámico. Ellos lo confesaron con su propia boca, y ahora ellos abren la puerta para que se entren a los diferentes países de Asia. Así que estamos a prisa. Así que el Señor no retarda su promesa. Dios está moviendo las cosas con el evangelio, que Jesús es el Cristo, con el evangelismo de la Biblia. Ahora me gustaría compartir con ustedes, ahora sí por último, qué es la reseña de lo que se ha hecho aquí en Venezuela. Antes de que nosotros llegásemos, verdaderamente se había planeado de forma muy diferente, pero Dios nos guió a visitar a varios lugares que en este momento me gustaría presentarles, y con esto, después de esta presentación de video, presento mi conclusión. Del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio el primer mensaje de la iglesia primitiva. Usó salmos de David, usó al profeta Joel para hablar de ese derramamiento, de ese Pentecostés dispensacional que estaba sucediendo.
el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y él dijo, en el versículo 36 del capítulo 2, como clímax de su predicación, él dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero qué bueno es entender algo, que Dios, queriendo salvar al hombre, hará que el sol de justicia resplandezca en nuestros corazones y los ilumine y nos enseñe quién es su Hijo. Él revelará la verdad de Él, porque nadie más está tan interesado en que Venezuela sea salvo que Dios. Por eso estamos aquí hoy, buscando a un digno que crea correctamente que Jesús es el Cristo. Y esta persona que crea que Jesús es el Cristo se convertirá en una buena tierra que le da fruto al 100%. Esta persona que crea que Jesús es el Cristo se convertirá en una puerta de salvación y de bendición para todas estas regiones. Esta persona que crea que Jesús es el Cristo se convertirá en un hijo de Dios. A buscar el hombre digno, la casa de paz, y entonces Venezuela va a ser cambiada. ¿Cuánto lo creen? Venezuela va a ser transformado, pero con el evangelio. Pero no, tal vez no todos lo crean, pero uno solo, yo me conformo con uno nada más que crea la palabra. Yo me conformo con uno solo que Dios se revele en este día, con uno solo, uno solo, que se le revele que Jesús es Cristo. Con ese solo Venezuela se ha cambiado. Yo no sé si tú lo crees, pero con ese solo Venezuela va a ser cambiado. Pero como se empezó en Cuba, empezó a pastorar. Y mira, ha ganado a toda Cuba. Y estamos visitando en toda Cuba. Y parecía imposible para nosotros estar en Venezuela. Es un sueño estar en esta nación bendiciéndole, ayudándole a ustedes con esta palabra. Para un cubano es muy difícil moverse. Pero como Jesús es el Cristo, Él es su querido. ¿Cuándo hablamos de esto? Como Jesús es el Cristo, le da las puertas. ¡Ese no me confianza! Pasar y entender que todo aquel que tiene el núcleo de la Biblia y que tiene el Evangelio de la Biblia, solamente el que tiene el Evangelio puede hacer el evangelismo de la Biblia. El que tiene el Evangelio dentro es el único que puede hacer el evangelismo de la Biblia. Antes yo salía a las calles y le decía a las personas, si vas a la iglesia te puede resolver tu problema. Si vas a la iglesia, corre de tu matrimonio, la iglesia te va a bendecir, la iglesia. Que Jesús es el Cristo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los judíos creían en el Cristo? ¿Creen que los judíos creían en el Cristo, en el Mesías? Claro que sí. Y lo estaban esperando. Lo que no creían era que Jesús era el Cristo. Por eso usted tiene que creer que Jesús es el Cristo para poder nacer de nuevo.
Bueno, ya llegamos al tiempo, pero quiero terminar con una breve conclusión. Realmente lo que se ha hecho en Venezuela ha sido lo mismo que se ha hecho en todos los países. Se ha compartido el Evangelio que Jesús es el Cristo, y las personas que han reaccionado a este Evangelio han venido aquí. Ahora nosotros tenemos una decisión ante nosotros. Ustedes han escuchado la trompeta de Dios, han visto cómo otras naciones se han movido, han visto que no son las personas quienes mueven todo eso, sino es Dios quien está haciendo la evangelización mundial en este momento. Dios está haciendo la evangelización mundial en este momento. Tenemos una decisión ante nosotros, hermanos de Venezuela. Ustedes están parados en la senda, pueden regresar y preguntar cuál es la senda antigua y pueden caminar por ella, o pueden decir no queremos. Pueden hacer caso omiso a la trompeta que se está anunciando hoy, o pueden profundizar más en el Evangelio que Jesús es de Cristo y ser ese uno que salga a Venezuela, ese digno que pueda salvar a su región, ese digno que salga a su iglesia y que haga la evangelización mundial. Si ustedes se dan cuenta, el equipo internacional aquí ha venido no porque quiere ensanchar su iglesia, no porque se quiere sentir autovalidada, han venido porque están convencidos de que Dios es quien hace la obra. Amén. Vamos a... vamos a terminar de ver este video, que es acerca de lo que se ha hecho aquí. 중간에 y ahí está. 거기